Bienvenido a Medicina Aplicada. El día de hoy hablaremos del tratamiento de la cetoacidosis. Uno de los pilares del tratamiento es insulina, la hidratación. Esa es la parte lógica. Hidratamos al paciente y le ponemos la insulina que le haga falta. Pero no es un proceso que se realice de manera inmediata. Tenemos que ser cautelosos y tener una metodología para poder tratar una cetoacidosis. ¿Qué estudios debemos de pedir? Una química sanguínea. También necesitaremos una gasometría, sea arterial o venosa, para comprobar la presencia o no de la acidosis, más el nivel de bicarbonato. Y también, pues, determinar que haya cuerpos cetónicos con estudios séricos por medio del betihidroxibutirato, cetonas en orina, los tres pilares para considerar el diagnóstico: hiperglucemia, acidosis y la presencia de los cuerpos cetónicos. Y también es muy importante tomar los electrolitos séricos, porque de eso dependerá el inicio del tratamiento, si necesitaremos reponer o no el potasio. ¿Cómo iniciamos a reanimar este tipo de pacientes? Rehidratar al paciente. La realidad es que uno debe de intentar ir regulando conforme a las capacidades del paciente para la tolerancia a líquidos. No es lo mismo tener un paciente joven sin ninguna enfermedad a tener un paciente mayor que pueda llegar a tener una insuficiencia cardíaca o una falla renal, que no toleran tanto el volumen. Por lo tanto, se recomienda, al menos durante la primera hora, dar una reanimación de al menos 20 mililitros por kilo de peso. Conforme los niveles de electrolitos y principalmente de potasio que nosotros tengamos, deberemos de determinar el inicio o no de insulina. ¿Por qué el inicio no? Si acabamos de mencionar previamente que estos pacientes lo que requieren es insulina. Porque si tenemos niveles menores de 3.5 de potasio, los niveles de potasio bajo también se relacionan a arritmias cardíacas que pueden complicarnos mucho más el desenlace de este paciente. Si el paciente tiene menos de 3.5, no podemos iniciar insulina, y lo que debemos de hacer es dar una reposición de potasio. Ahora, esta reposición dependerá de la gravedad de esta baja de potasio o esta hipocalemia, y que deberemos determinar exactamente cuánto le corresponde a este paciente por el déficit esperado que pueda tener. Y que una vez llegando a este perfil de seguridad, entonces podremos iniciar insulina. ¿Qué pasa si el paciente tiene 4.5 de potasio? Pues realmente no tenemos que realizar ninguna reposición, pero podemos dejar un mantenimiento de potasio que puede ser entre 40 a 60 mil equivalentes. Esto corresponde al peso del paciente, y que nos dará un margen de seguridad para poder iniciar insulina concomitante para mantener estos niveles de potasio. ¿Y qué pasa si el paciente tiene más de 5.3 a 5.5 mil equivalentes de potasio? Pues realmente no requiere ni una dosis de mantenimiento en ese momento, y tampoco requiere una reposición aguda. Por lo tanto, en ese tipo de pacientes mayores a 3.5 con una dosis de mantenimiento de potasio, o pacientes que tengan niveles mayores a 5.3 de potasio, podremos iniciar insulina. ¿Cómo se inicia la insulina en este tipo de pacientes? Lo que debemos de realizar es, más o menos, tenemos dos formas: un bolo calculado a 0.14 del peso total del paciente, o un bolo de 0.1, ¿no? El 10% o el 14% del peso de nuestro paciente. Y posteriormente iniciaríamos una bomba de insulina rápida calculada a 7 mililitros hora. Mencionar las diluciones, porque cada quien utiliza diluciones diferentes. Lo importante es conocer cuántas unidades vamos a estar administrando por hora al paciente. Una vez armado todo esto de la reposición de insulina, nosotros tendremos que verificar con estudios principalmente de química sanguínea y electrolitos séricos, que diversas bibliografías lo manejarán cada 2 horas de nivel sérico, o al menos cada 4 horas, porque la pérdida de volumen también alterará el nivel de sodio. El uso de insulina puede alterar el nivel de potasio. Tenemos que estar conociendo los niveles de glucosa, porque nuestra primer meta es encontrar una disminución de entre 50 a 70 miligramos de glucosa. Deberíamos de doblar la cantidad de insulina, entonces irnos prácticamente el 20% del peso del paciente para conseguir este objetivo. ¿Cuándo vamos a reducir la dosis de insulina? El paciente tiene 500 de glucosa en suero, y nosotros observamos esta disminución de 70 miligramos en la primera hora. Entonces nos mantendremos en la dosis que estemos estipuladas. Pueden ser 7, 14 unidades, dependiendo como hayamos estado hablando. Una vez que llegue el paciente a 200 miligramos de glucosa, entonces realizaremos algo que nosotros en México le llamamos el cabalgar una solución glucosada, que lo que hace es mantener ciertos niveles de aporte, ya que el paciente generalmente va a estar en ayuno, con la glucosa, para que la insulina más la solución glucosada más la resolución de la acidosis y la transformación del metabolismo
de cuerpos cetónicos a aprovechar el azúcar que tenemos en suero para que nuestro metabolismo haga este cambio, que no es una adaptación rápida, y que por eso, si nosotros suspendemos de golpe la insulina, vamos a tener un rebote inmediato. Entonces este tipo de pacientes los vamos a ir manteniendo cuando llegue a 200 miligramos de glucosa. Pongamos una solución glucosada de la cual no hay una gran diferencia entre usar glucosa al 5% o al 10% para poder entonces mantenernos en ese nivel, y con la bomba de insulina lo que realizaremos es una disminución a la mitad de la dosis de lo que teníamos. Si es 7 unidades, 3.5, si eran 8 unidades, 4 unidades, si eran 14 lo disminuimos a 7, con el fin de mantener este nivel adecuado de aporte de insulina y mantener los niveles de glucosa hasta que no se rompan los cetoácidos. En otros países, el seguimiento con betihidroxibutirato, que es un estudio sérico que en México difícilmente se tiene disponible, pues sería la forma ideal para poder dar un seguimiento. Y bueno, en cuanto a los niveles de sodio, habrá situaciones en que los niveles de glucosa sean tan altos que debemos de realizar una corrección de sodio, ya que la cantidad de sodio no depende del nivel de sodio que tengamos en sangre realmente, sino es más bien el reflejo del volumen extracelular que tenemos en cuerpo. Entonces va a llegar en algún punto, ya no vamos a requerir el usar una solución salina al 0.9% o una solución Hartmann, que podemos intercambiar ya sea con una solución al 0.45% de la salina, o hacer alguna combinación de las soluciones mixtas para mantener un aporte disminuido de los miliequivalentes de sodio. Una vez llegado a este punto en el que ya cabalgamos las soluciones, disminuimos la insulina a la mitad, el paciente tiene menos de 200 de glucosa, ya no tiene cuerpos cetónicos, entonces podemos considerar la suspensión de la bomba. Pero ¿cómo se va a hacer esto? Esto no se hace tampoco de manera inmediata y le voy a resumir. Como dato importante, la insulina por vía intravenosa tiene una vida media alrededor entre 6 y 20 minutos, diferente a la cuando lo usamos de forma subcutánea, y que en el momento en que nosotros suspendemos de forma inmediata su aporte, pues tendremos un rebote de la glucosa, ya que los mecanismos metabólicos no están funcionando al 100% en ese momento. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, al momento de decidir que el paciente ha llegado a sus metas, que estas también tienen que ver con parámetros gasométricos, que en este caso el seguimiento puede ser por gasometría venosa, en donde encontraremos un bicarbonato al menos mayor de 15, un pH mayor al menos a 7.30, y que entonces nos hablará de que ya la glucosa está normal, ya no está en acidosis, el bicarbonato se ha recuperado, las sustancias, no sé, la hidratación y la presión arterial están en niveles adecuados, y el paciente está consciente, sin dolor, sin alteraciones mentales. Entonces podemos decir, ok, el cuadro está resuelto. ¿Cómo vamos a reintroducir al paciente a la dieta? Que el paciente inicie a comer, y también iniciamos una insulina subcutánea, de la cual podemos utilizar la insulina NPH, que es una vida intermedia, o la insulina glargina. ¿Cómo las vamos a calcular? Por ejemplo, de la NPH, si el paciente ha requerido, no sé, alrededor de 50 unidades en 24 horas, nosotros podemos hacer un cálculo a la mitad de la dosis o a 0.7 de la dosis previa. Entonces, más o menos, si requirió 50 unidades, le van a tocar alrededor de 35 unidades al día. Entonces vamos a dividirla en tercios, vamos a dividir esas 35 unidades en 20 unidades en la mañana, 15 en la noche, o si vamos a usar insulina glargina, sería el 30% de esa dosis total, que más o menos serían 15 unidades para mantener los niveles de glucemia. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer efecto estas insulinas intermedias? Alrededor de 2 horas. Por lo tanto, una vez que apliquemos esta insulina y el paciente coma, esperamos esas 2 horas para poder suspender la bomba de insulina, mientras nosotros seguimos realizando la toma de estudios séricos para ver que no haya un rebote. Si se detecta algún rebote en algún punto de esta terapia, tenemos que volver a reinstalar la insulina, o ya sea con rescates de insulina rápida subcutánea o reinstalando la bomba de insulina. Y ya una vez que podemos corregir todo este tipo de alteraciones, entonces podemos considerar que realmente nuestro estado está remitido y que podemos considerar el alta del paciente, siempre y cuando durante las siguientes 12 horas no vuelva a tener recaídas. Ahora bien, la parte más importante no es resolver la cetoacidosis, sino la causa. Si la causa fue un mal apego a tratamiento, parte importante de esta es la educación. Y si la causa fue una infección, pues definitivamente hasta que no resolvamos la infección, que no instauremos un tratamiento efectivo, la cetoacidosis no va a ceder.
Entonces, no todo el tratamiento es insulina, agua y tratar de corregir la acidosis, sino que identificar la causa es una de las partes más importantes, dar el tratamiento adecuado para la causa y por último, obviamente tratar la cetoacidosis. Espero que esto haya sido un poco didáctico, espero que los diagramas ayuden un poquito a la comprensión del tema. Es un tema que frecuentemente van a enfrentar en el hospital y que espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda o pregunta, con todo gusto la respondo.